Hola a todos y bienvenidos a Elías Piano Estudio Online. Esta es la segunda lección de nuestro curso de piano desde cero. Si estás aquí es porque ya conoces las notas musicales, sabes ubicar el do central y entiendes qué es el solfeo básico. Y si aún no conoces estos conceptos, te invito a que veas el primer video de esta serie. Podrás encontrar el link en la descripción. Hoy vamos a dar el paso más emocionante. Vas a tocar tu primer canción utilizando ambas manos y aprenderás la postura correcta para que tus dedos vuelen sobre el teclado. Así que, empecemos. Antes de presionar cualquier tecla, necesitamos la técnica correcta. Tocar el piano no debe doler ni cansar. Imagina que estás sosteniendo una pelota invisible en cada mano. Tus dedos no deben estar planos ni estirados, deben estar curvados, tocando las teclas con la punta, no con la yema de los dedos. Relaja los hombros y mantén la espalda recta. Esta es tu posición base. En el piano, los dedos tienen números y esto aparece en todas las partituras del mundo. Es súper fácil. Los pulgares siempre son el número 1, los índices son el 2, los medios el 3, los anulares el 4 y los meñiques son el número 5. Memoriza esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, vamos a posicionar la mano derecha. Coloca tu dedo 1 en el do central, el dedo 2 en re, el 3 en mi, el 4 en fa y el 5 en sol. Ahora, toca hacia arriba y hacia abajo, de forma fluida. Ahora haz lo mismo con la mano izquierda, colocando tu dedo número 5 en el do una octava más abajo. Ahora el dedo 4 en re, el 3 en mi, el 2 en fa y el 1 en sol. Practica esto primeramente con tus manos separadas. Luego con manos juntas. Practica este ejercicio hasta que tus dedos se sientan independientes. Llegó el momento. Vamos a tocar la primera parte del tema principal de la Oda a la Alegría de Beethoven. Primero, la mano derecha hará la melodía principal empezando con el dedo 3 en mi. Veamos. Ahora es tu turno. Hazlo conmigo. Muy bien, lo has hecho perfecto. Mientras tanto, la mano izquierda simplemente va a mantener presionadas las notas do con el dedo 5 y sol con el dedo 1 para acompañar la melodía. Veamos el ejemplo. Muy bien, ahora es tu turno. Hazlo conmigo. Excelente, lo has hecho perfecto. Ahora vamos a unir las dos manos. Escucha cómo cambia por completo el sonido al usar las dos manos.
¿Te diste cuenta? Ahora volvamos a repetirlo. Excelente, lo has hecho muy bien. Ahora veamos la segunda parte. Empecemos con la mano derecha, siempre posicionando el dedo 3 en la nota Mi. Ahora quiero que lo intentes conmigo. Vamos. Excelente, lo has hecho perfecto. Ahora veamos el acompañamiento de la mano izquierda. Siempre vamos a posicionar el dedo 5, el meñique, en el Do y el dedo 1, el pulgar, en Sol. De esta manera. ¿Te diste cuenta? Vamos a hacerlo de nuevo. Excelente, lo has hecho muy bien. Ahora, vamos a unir ambas manos y escucha el resultado final. Ahora es tu turno. Quiero que lo intentes junto a mí. Vamos. Excelente, lo has hecho muy bien. No te preocupes si al principio tus manos no se coordinan. La memoria muscular toma unos días en desarrollarse. Descarga el fragmento de partitura que te dejé en la descripción, practica al menos 10 minutos al día y si te sirvió esta clase, comenta, dale un buen me gusta y suscríbete para no perderte la lección 3.